bienvenida a constituyendochile.cl y gracias por aceptar la invitación. Hola Mariano, muchas gracias a ti por la invitación. De nada, gracias a ti. La idea de la plataforma es que vengan todos están invitados, partidistas y no partidistas y de todas las listas, y nada, pues, queremos hacerte las mismas preguntas y cachar quién eres, dónde vais caminando en la Constitución y qué es lo que nos quería aportar como sociedad, así que bienvenida y gracias de nuevo. Oye Silvia, empecemos. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Fue un proceso? ¿Fue una inquietud? ¿Fue por un tema de militancia? ¿Fue por una inquietud sociointelectual? ¿Cuánto tuvo que ver el 18 de octubre? ¿Cómo llegaste hasta el proceso constituyente y querías ser constituyente? Mira, yo participo hace tiempo, ya hace varios años, participaba en un partido político que era Ciudadanos. Lamentablemente tuvimos una mala experiencia en ese partido, por el personalismo, poco proyecto colectivo, y un grupo bien importante de ese partido nos fuimos y fundamos un movimiento liberal, que sin ser partido político queríamos contribuir a pensar el país del futuro, a pensar en un Chile nuevo, sin tanta polarización, con ideas técnicas que nos hiciéramos cargo de los desafíos que tiene el país. Y dentro de ese movimiento empezamos hace tiempo a trabajar temas constitucionales, porque ya hace tiempo se viene en Chile hablando de la Constitución. De hecho, si tú te recuerdas bien, en los últimos días del gobierno de Michelle Bachelet, ella presentó un proyecto de nueva Constitución al Congreso, que por supuesto quedó ahí, pero eso fue una tremendo hito, y dejó abierto este debate. De hecho, nosotros en el Centro de Estudios Públicos, que es donde yo trabajo, y participamos en los cabildos ciudadanos en el gobierno de Bachelet. Después vino su texto, me tocó comentarlo, me tocó leer algunas partes, sobre todo temas de educación. En materia de educación yo participé y estuve leyendo respecto a la Constitución, y hace un año que me invitaron un grupo de economistas a trabajar temas económicos de la Constitución, y estuve un año y medio trabajando estos temas constitucionales, y en este movimiento en que yo participo, después del 18 de octubre, cuando se dio el plebiscito y yo era a favor del apruebo, consideramos que como movimiento era fundamental participar. Y dentro de este movimiento, dentro de este colectivo, consideré que poder ponerme a disposición de mi movimiento y poder contribuir al país era algo valioso y era algo que yo podía hacer. Ya, ok. Oye, vamos al tiro a los combos. A grueso modo y al callo, así. ¿Qué le cambiaría de la Constitución? ¿Qué creéis que ya no da para más? ¿Que estamos rebalsados? ¿Qué te parece lo grave de la Constitución actual y que hay que cambiar, que es fundamental para poder avanzar como sociedad y para poder desarrollarnos? Mira, si uno lee la Constitución y después lo compara con lo que se dice de la Constitución, uno se da cuenta que se han creado muchísimos mitos en torno a la Constitución, ¿ya? Por ejemplo, te dicen que por culpa de la Constitución el Estado no puede generar empresas estatales. Y sin embargo, la Constitución lo único que te exige para crear una empresa estatal es quórum calificado. ¿Qué significa eso? El 50+1 de los parlamentarios electos. Nada más que eso, ¿ya? Y así, por ejemplo, también te dicen que el lucro en la educación es por culpa de la Constitución. Y resulta que se eliminó el lucro, se eliminó el copago, se eliminó la selección en la educación y no se le cambió una coma a la Constitución, ¿ya? Por lo tanto, de hecho, en Chile, para que la gente tal vez lo sepa, el Estado podría dejar de financiar los colegios privados, los particulares subvencionados, sin cambiarle una coma a la Constitución. Ahora, ¿significa eso que no hay que cambiar nada en la Constitución? Por supuesto que no. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Una de las principales cosas que se tienen que cambiar, a mi modo de ver, es el sistema político. La Constitución, hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Nosotros podemos poner en la Constitución, como lo ha hecho Bolivia, Colombia o Brasil, podemos poner que la educación va a ser de excelente calidad y para todos, podemos poner que la salud va a ser extraordinaria, podemos poner que nuestras pensiones van a ser fabulosas, pero eso no va a suceder si no hay un desarrollo económico del país, si no tenemos un Estado moderno que sea capaz de entregar estos servicios como corresponde a la ciudadanía, ¿ya? Y por lo tanto, el delivery de cómo implementamos estos derechos sociales depende mucho más
de la política pública y de la capacidad del Estado de poder gestionar estos servicios que de lo que diga o no diga la Constitución. De hecho, los países nórdicos son países que tienen un bienestar social enorme y no contemplan estos derechos sociales en su Constitución. Entonces, me parece a mí que una de las tareas más importantes es cambiar el régimen político, a saber, por un régimen o un sistema político que sea coherente y consistente, que permita dar gobernabilidad a las mayorías de turno para que puedan realmente gobernar. Hoy día tenemos un presidencialismo exacerbado con un parlamento proporcional totalmente atomizado con candidatos que salen con un 1%. Hasta donde yo sé, esos sistemas no funcionan, no conversan, porque si el presidente no tiene el parlamento, se estanca, ¿verdad? Porque el parlamento no puede gobernar. A mí me gusta mucho el sistema parlamentario. No sé si Chile tiene la idiosincrasia para implementar un sistema parlamentario. Creo que más importante que si es presidencial o parlamentario o semipresidencial, lo importante es que sea consistente y coherente, cosa que dé gobernabilidad y de manera que se puedan implementar las leyes que los gobiernos vayan decidiendo. Y segundo punto, creo que es fundamental recuperar la democracia. Y eso significa volver a confiar en la democracia, profundizar la democracia con mayor participación ciudadana. Y eso no pasa solamente con los instrumentos de plebiscito, que pueden ser útiles para ciertas cosas, pero yo creo que no son tan útiles para temas complejos. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, en Inglaterra con el Brexit. Entonces, ¿en qué sentido hablo yo de abrir espacios de participación ciudadana? Por ejemplo, voto obligatorio, porque la democracia no es solamente, es un derecho, pero también es un deber. Descentralizar el poder, de manera de entregarle más atribuciones a los gobiernos locales, donde los ciudadanos tenemos más posibilidad de incidir, fortalecer a la sociedad civil, etc. Creo que es importante profundizar la democracia. Ahí tienes dos aspectos que yo creo que hay que mejorar de la nueva Constitución. También creo que en ese fin de fortalecer la democracia, debemos eliminar las leyes orgánicas constitucionales, ¿ya? Que son unas leyes que no son constitucionales, pero tienen quórum mayores para poder ser aprobadas o cambiadas. ¿Qué significa eso? Que no exige solamente la mayoría simple del Congreso o que la mayoría de los parlamentarios electos estén de acuerdo para cambiarla, sino que exigen 3/5 o 4/7 a veces del Congreso para poder cambiarlas. Entonces son como pequeñas camisas de fuerza que impiden a las mayorías expresarse. Yo creo que es importante tener una constitución con mínimos comunes que podamos defender, pero que ojalá las leyes puedan representar a las mayorías circunstanciales, ¿verdad? Que van cambiando. Creo que esa es otra forma también de fortalecer la democracia que me parece clave. Oye, Hay Silvi, otros temas más, pero por lo menos te pongo dos. dale, no, y leemos fino un poquito en el tema de mejorar la democracia, que pareciera ser un tema súper relevante en las entrevistas que he hecho últimamente. Se enfoca de varias maneras. Los expertos constitucionales lo ven de una manera más técnica, hay otros que lo ven desde los derechos sociales, hay otros que lo ven en el tema de mejorar los vasos comunicantes, la dialéctica entre el gobierno y la sociedad, que parecieran haber muy pocos. Sin embargo, hay otros que dicen que hay que el régimen presidencialista disminuirle un poco las capacidades sin dejar de serlo, etc. Hay otros que hablan de federalismo, hay otros que hablan de parlamentarismo con primer ministro. Pero claro, al final la pregunta que yo me hago varias veces, y sería bueno que lo conversáramos aquí en 2 minutos, si es que alcanzamos, es finalmente, si mejoramos la democracia y esos vasos comunicantes y somos más participativos y volvemos a ser ciudadanos en vez de ser individuos, que es de lo que estamos llenos hoy día aparentemente en la sociedad, ¿no? Hay más individuos que ciudadanos, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de los políticos? Porque al final ya vamos a tener más vasos comunicantes, vamos a mejorar nuestra dialéctica democrática, ¿no? Vamos a tener más participatividad. Pero si los políticos siguen de una calidad no muy buena, que aparentemente es lo que a todos les molesta, ¿qué te imagináis en términos orgánicos de la Constitución? Porque antiguamente habían los juicios de residencia, ponte tú, hace mucho, mucho tiempo en Chile, cuando los políticos andaban mal, en la mitad, oye, sabéis que la estoy haciendo muy mal, te elegimos para algo, no lo estáis haciendo, pum, te sacamos. Hay otra gente que propone que los filtros de los partidos políticos vuelvan a subir sus estándares, que bajaron mucho, proponen algunos demócratas cristianos de la vieja ola, gente de RN, gente del Partido Socialista. Entonces, ¿cómo lo veis eso? ¿Creéis que la Constitución se puede prestar para regular la calidad del ejercicio político también, en términos de quién entra, quién sale y cómo hace su pega? ¿O creéis que es demasiado?
Mira, yo creo que el deterioro de la política no tiene que ver tanto con la calidad humana de los políticos que están en el Congreso, sino también con las reglas del juego con que esos políticos tienen que gobernar o trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos políticos que durante 20 años tuvieron un tipo de actuar y resulta que ahora actúan de otra forma. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué pasó? ¿Acaso esa persona se corrompió? ¿Acaso esa persona dejó de ser lo que era antes? ¿O no serán las reglas del juego las que incentivan ciertas conductas? Por ejemplo, nosotros cambiamos de un binominal a un sistema proporcional. ¿Ya? En otros países se ocupa el sistema uninominal. No quiero hablar técnicamente, quiero ser sencilla para explicar. ¿Qué significa uninominal? Tienes distritos chiquititos y se elige una persona con la mayoría absoluta, el 50% más uno. Cuando tú tienes que sacar el 50% más uno de los votos, es decir, la mayoría de los votos en el distrito, tú tienes que apelar a los acuerdos, porque si te vas por un nicho, no vas a salir elegido. Tienes que tratar de llegar a mayorías. Y, por lo tanto, ¿qué se benefician en ese sistema electoral? Se benefician personas que le hablan a la mayoría y que buscan acuerdos mayoritarios. ¿Qué pasa en un sistema proporcional? En un sistema proporcional, tú tienes un distrito muy grande, por lo tanto, es menos cercanía con las personas que tú representas, porque es un distrito muy grande, y se eligen muchos. Y al elegirse mucho, claro, puede salir uno, el que sacó mayor votación, puede salir con un 20%, pero los otros pueden salir con un 5, 3, un 1%. ¿Y qué incentiva eso? Que tú le hablas a un nicho muy chiquitito, muy polarizado, ¿verdad? Y sales electo. Y por lo tanto tú te debes a tu grupito muy pequeñito y no tienes por qué llegar a acuerdos con los otros porque estás capturado por tu clientelismo, por así decirlo. ¿Qué significa eso? Que te atomizas, el Congreso se polariza y te debes a un clientelismo que es muy pequeño. Ahora, en un régimen parlamentario, cuando tienes un sistema proporcional, después para poder gobernar tienes que hacer alianzas y tienes que lograr juntar a esa mayoría. Entonces tienes fuerzas que te hacen, digamos, atomizarte, pero al mismo tiempo en regímenes parlamentarios tienes fuerzas que te logran aunar. En un régimen presidencial no tienes la fuerza para poder aunar a ese Congreso. Y por lo tanto lo que te queda es un Congreso totalmente atomizado. Entonces al parlamentario, para poder salir reelecto, lo que le conviene no es buscar el voto en mayoría, sino que es el nicho donde él tiene que tener los votos para salir. El nicho animalista, el nicho feminista, el nicho del trabajador, ¿te fijas? Entonces hemos polarizado muchísimo y yo creo que eso ha deteriorado la política. Y eso también ha perjudicado el rol de los partidos políticos. Tú hablas con los presidentes de partido, con la gente que participa en los partidos políticos, y te dicen, es muy difícil trabajar en equipo, de forma colectiva, con los parlamentarios, porque ellos en este sistema electoral ya no les conviene trabajar por la mayoría o con el partido, sino que se deben a sus nichos. Y eso hace que estén surgiendo cada vez más llaneros solitarios y los partidos vayan perdiendo poder. Y resulta que las democracias, y esto es algo que no lo digo yo, sino que está muy estudiado, la democracia se construye con partidos políticos. Entonces es sumamente importante que los partidos tengan el suficiente poder ¿para qué? Para no poner candidatos populistas, para no poner candidatos rupturistas, por ejemplo, que llaman al odio, y para tratar de tener un cierto control respecto de esas políticas y lograr los acuerdos necesarios, pero para eso tienes que tener un sistema electoral y un régimen político que, que tenga esos incentivos. Yo creo que no creo que sea solamente la calidad humana, que en algunos casos puede ser, pero creo que también el diseño político incentiva a la polarización, al llanero solitario, al populismo. Y eso es algo que la Constitución puede cambiar, ¿ya? Sí, bastante claro. Bueno, de hecho la Constitución es lo que regula el sistema de cómo van a trabajar los políticos, ¿sí? Directamente eso. Es que te raya la cancha, te raya la cancha y te dice cuáles van a ser las reglas del juego. Entonces, yo creo que las reglas del juego hoy día están haciendo que el juego sea cada vez más individualista y cada vez más polarizado. Y así es muy difícil gobernar, súper difícil gobernar. Hay mucho individualismo, mucho díscolo cada vez más, ¿no? Por eso la gente deja de creer en la política, porque cacha que no hay acuerdo. Al final, bueno, una metáfora un poco exagerada, pero es como que siempre yo veo que la derecha y la izquierda son como el papá y la mamá que se están separando y peleando la casa, y al final los niños quedan abandonados y bueno, y pasa todo lo que ya vemos. Sí. Bastante claro, Silvia. Oye, ¿qué le dejaría ya a la Constitución? ¿Qué le dejaría la Constitución? Le dejaría el Estado unitario chileno, no federal. Le dejaría
a la Constitución que sea una constitución, un Estado de Derecho constitucional, es decir, que tenemos una Constitución, que es la que fija las normas por las cuales vamos a convivir, y por lo tanto tenemos que regirnos bajo esa Constitución, y es ella la que protege nuestros derechos fundamentales. Protegería, tal como está hoy día, los derechos fundamentales de los ciudadanos, que son la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de movimiento, la libertad de asociación. Mantendría los derechos sociales que tiene hoy día la Constitución, como el derecho a la educación, a la salud, pero los haría tutelables, le daría garantías jurídicas, pero ojo, no garantías constitucionales, sino que garantías a las leyes, de manera que sea la política pública y nosotros con nuestro voto democráticamente lo que vayamos eligiendo cómo gastamos la plata del país y a qué le damos prioridad, y no los jueces. Me gustaría mantener el derecho a un aire libre de contaminación, pero me gustaría profundizarlo para que realmente se cumpla y profundizarlo para que protejamos nuestra naturaleza. Yo creo que el calentamiento global nos ha mostrado cómo la acción del hombre afecta a nuestro medio ambiente y cómo la vida del hombre en la Tierra está en riesgo, y no solamente la del hombre, sino que la de nuestros animales y ecosistemas están en riesgo, y tenemos que, por lo tanto, protegerla si queremos dejarle un mundo igual o mejor a nuestros hijos. Creo que Chile, una de las grandes riquezas de nuestro país, es precisamente el patrimonio natural, y me gustaría poder conservarlo y protegerlo en la Constitución. Algo hay, pero me parece que todavía es poco. Sí, he estado entrevistando mucha gente joven que me ha llamado mucho la atención la postura que tienen, y muchos hablan del ecocentrismo. Ha sido bien interesante entrevistarlos en varios de ONG, o la ONG Basura, la ONG, bueno, varias, y hay posturas bien interesantes incluso a la diversificación de la matriz de negocios de Chile, También me con gustaría respecto a la política activista y todo eso. También me gustaría defender en la Constitución, tal como está hoy día, el derecho a la propiedad privada, que justamente contempla su rol social, y también la libertad de enseñanza, el derecho de los niños a la educación. Creo que hay que profundizar ese derecho, porque hay que siempre velar por el bien superior del niño, y que ese derecho al acceso a la educación no puede ser violado por nadie, y defender la libertad de enseñanza, y que los padres tienen la libertad de elegir el colegio a sus hijos, que es algo que hoy día está en la Constitución, que estaba de mucho antes en nuestra Constitución, que viene de antaño y que me parece importante mantenerlo. Silvia, y en esa línea, para cerrar este tema de qué le dejaría o qué le cambiaría, he entrevistado, he entrevistado a la Lisa Walker, he entrevistado a la Francisca Desbordes, a la hija de Mario, he entrevistado a la Andrea Gutiérrez, he entrevistado mujeres de distintos lugares sociales y políticos, y hay una transversalidad en que en los partidos hay un machismo atroz, pero quiero preguntarte a ti, que te veo más de centro derecha. La Francisca Desbordes fue bien clara en decirme que le faltan más mujeres de su lado político luchando por la reivindicación de los derechos de la mujer. En ese sentido, ¿qué hablarías tú? ¿Qué te gustaría instalar como tema con respecto a la reivindicación de los derechos de la mujer en la Constitución? Y si es cierto, si tú sentís que en la derecha hay poca fuerza femenina con respecto a la voz de reivindicar a la mujer. A ver, yo estoy totalmente en desacuerdo con ese juicio. Si tú te acuerdas bien, fueron los liberales los que impulsaron el voto femenino a principios de siglo, y fue la izquierda y el Partido Comunista los que se opusieron a que las mujeres votaran. Si tú te fijas quién es el partido que tiene más mujeres representadas en el Parlamento, es Renovación Nacional. Si tú miras cuántas mujeres llevaron los partidos de la centroizquierda, lleva muchos menos. Y si tú miras ahora las candidatas de centroizquierda en las distintas comunas y las de derecha o centro derecha, te vas a dar cuenta lo fuerte de las candidatas de centro derecha, en comparación con los partidos de centro izquierda. Yo creo que en esto yo estoy en desacuerdo. Creo que la centro derecha siempre ha defendido el rol de la mujer. De hecho, tiene una votación más fuerte con las mujeres que con los hombres. Creo que a nivel transversal, en política, las mujeres estamos totalmente súper representadas, y todavía el poder lo manejan los hombres, pero no solamente en política. Si miras el Tribunal Supremo de Justicia, en la justicia los jueces, súper masculino. Si miramos el mundo académico, la universidad, los rectores, ¿dónde hay una rectora mujer en las universidades estatales? ¿Dónde están? Brillan por su ausencia, somos pocas. Si miramos las empresas, también, si miramos quiénes son los gerentes de los bancos, es decir, todavía las mujeres nos cuesta llegar a los espacios de poder que todavía están dominados por los hombres. Tenemos muchos prejuicios que nos juegan en contra, hay mucho por hacer,
Creo que la Constitución tiene que defender el derecho de igualdad entre hombres y mujeres, pero que hoy día está en la Constitución, lo que pasa es que hay que materializarlo, Y yo fíjate que con el tema de las cuotas, a mí en lo personal no me gustaría que existieran cuotas, no me gustaría que tuviéramos que necesitar de las cuotas para poder estar en igualdad de condiciones, pero claramente estamos luchando contra una historia de discriminaciones y por lo tanto creo que en el corto plazo tenemos que hacer cuotas que beneficien a las mujeres, pero ojalá que en el mediano largo plazo tengamos que no necesitarlas, ¿te fijas? Pero creo que nuestra constitución actual, si tú me preguntas, bueno, ¿en qué parte de la constitución, de esta constitución es machista? Yo te diría que no veo en esta constitución el machismo, sí en cambio en las leyes. Ya. Oye, Silvia, entendiendo que eres capa en educación, y donde yo creo que tú nos podías aportar harto en el proceso constituyente, yo quisiera que eso pasara por lo menos como ciudadano, quisiera que habláramos un poco de este pugilato medio antagónico como de teleserie colombiana rato, más allá del histórico, acotarlo a la vuelta a clases con el tema pandemia, el magisterio, el ministro, el gobierno, las salidas de madre por aquí, por allá, y sobre todo esta última imagen bien simbólica que es la Isquia Siches con la directora del Derecho al Niño, con Piñera, y que no estuviera el presidente del magisterio. ¿Cómo lo interpretáis? ¿Qué te ha parecido este proceso? Ya todos los estudios europeos dicen que el daño que se está provocando con no volver a clases es grande, ya por lo menos desde los científicos, desde lo empírico, no hay ni una discusión en ese sentido. Y que quisiera saber tu opinión, política, tu sensación y pasar un poco en tu expertise. Mira, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos con la educación en Chile es cómo se ha politizado la educación. Y es lamentable porque cuando estamos hablando de educación, estamos hablando del principal instrumento de movilidad social, pero sobre todo el principal instrumento del desarrollo del ser humano para poder ser una persona autónoma, independiente, libre para poder elegir y desarrollar su camino de vida. Y eso que es tan valioso, porque es constitutivo de tu formación como persona, está lamentablemente politizado y está siendo utilizado para fines políticos y con ello estamos perjudicando a los niños. Yo no te voy a dar mi opinión o lo que yo creo o lo que me gustaría, lo que dice la evidencia científica, lo que dice la OMS, lo que dicen todos los doctores, psiquiatras, psicólogos, es que el encierro, el distanciamiento social, el encierro produce un daño psicológico en los niños enorme, especialmente en los adolescentes. En Europa están preocupadísimos por el aumento de suicidio, crisis de estrés, cuadros de angustia en los jóvenes, en los niños menores, sedentarismo, obesidad o incluso desnutrición en algunos casos por la crisis económica, abusos sexuales porque aumenta el estrés en la familia, aumenta la injerencia de drogas y alcohol, aumenta el estrés y la depresión y por lo tanto aumenta la violencia intrafamiliar y con ello la violencia contra los niños. Y como si eso fuera poco, está aumentando enormemente las brechas en los conocimientos que tienen que adquirir los niños, porque la educación a distancia exige de condiciones materiales, como por ejemplo, tener señal de internet, tener un tablet, computador o smartphone a tu disposición, no uno para los 3 niños que pueden haber en la casa. Exige un espacio tranquilo para poder hacer las tareas. Exige también un capital cultural al interior del hogar. Y todas esas condiciones están distribuidas muy injustamente en el país. Y por lo tanto, los niños de mayores condiciones socioeconómicas, que tienen más dinero a sus padres y más capital cultural, están en muchas mejores condiciones para poder tener educación a distancia que los niños más vulnerables, que los niños que viven en sectores rurales. Ahora, por supuesto, si tú vives en un hogar donde tienes una persona, por ejemplo, un menor de edad de 14 años con deficiencia cardíaca, ¿ya? Que no puede vacunarse y por lo tanto hay que protegerlo especialmente, tal vez te van a decir, te van a recomendar, pucha, tal vez no es recomendable que mande usted a su hijo al colegio. Pero en los otros sectores donde la pandemia está controlada y donde tú puedes tomar las precauciones que recomienda el Ministerio de Salud, lo mejor es que tú puedas enviar a tu hijo a al colegio, especialmente ahora que los adultos mayores están siendo vacunados, que los profesores están siendo vacunados. El daño de no enviar a los niños al colegio es tremendo,
pero es invisible. Y el miedo ante el coronavirus se hace más visible, pero es, fíjate, menor en el daño que puede producir que el no mandarlos al colegio. Lamentablemente esto se ha politizado. Me alegra que el colegio médico haya defendido el derecho superior de los niños, porque eso es lo que hay que velar siempre, el derecho superior de los niños, y no las disputas políticas para hacerle la guerra a tal o cual. A mí me parece que eso no corresponde. Y que sean los papás, en última instancia, que decidan, porque los papás decidan, pero que tengan la posibilidad de decidir, porque si las escuelas no abren, no tienes posibilidad de decidir. Ok. A ver, Silvia, la idea de la plataforma es que nosotros entendamos a los constituyentes como personas, no, más allá de que vengan o no de partidos políticos o de unidades sociales o movimientos sociales, que es súper valorable. Queremos saber quiénes son, un poco qué sienten, cómo viven. Entonces, queremos preguntarte, ¿cómo creciste, Silvia? ¿Creciste en una familia politizada, donde se habla de política, una familia más lacónica en ese sentido? ¿Creciste en un ambiente de clase media, media acomodada, media baja, eres pobre? ¿Creciste afuera, estudiaste afuera? ¿Cómo fue tu proceso de la infancia a la adolescencia? Y cómo, porque queremos entender cómo te sensibilizaste con esto, cómo llegaste a la política, si fue por un impulso vocacional o intelectual, o hay cosas que no te calzaban entre lo que decía tu papá en la sobremesa y lo que pasaba en la calle. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo creciste? Cuéntanos un poco. Ya, a ver, yo nací en Paraguay, ¿Ya? viví hasta los 5 años en Paraguay y ahí nos vinimos a vivir a Chile. Mi papá, abogado de centro derecha, mi mamá estudió literatura, historia del arte, estética, más bien de centro izquierda concertacionista. Mi papá viene de una familia como bien de derecha, pero la hermana regalona de mi papá era del MIR, ¿ya? Y la familia de mi mamá era bien poco política. La familia de mi mamá son croatas, mi abuelo estudió en Croacia, son como, no sé, pues vienen con todo ese trauma entre por una parte los nazis, por otra parte el comunismo que se tomó Croacia y tuvieron que arrancar, entonces también venían con ese trauma, pero muy poco política, te diría yo. Y como en mi casa teníamos las dos visiones, como que no se conversaba mucho política para que no pelearan mis papás, digamos. Entonces, nací en una casa bien poco política. No participé en nada en política en mi adolescencia. Estaba en los grupos de teatro. Después me metí a estudiar filosofía en la Universidad de Chile. Y tú me vas a decir, ya, pero nada más político que filosofía en la Universidad de Chile. Y fíjate que en mi época, súper poco político. Yo me acuerdo que teníamos muchas tomas, porque estábamos con historia, que los de historia eran súper movidos en tomas y huelga, y los de literatura también un poco, pero en filosofía, cuando nos decían, ya, no, mira, toma, filosofía tiene que firmar, nosotros ya, espérate un poco, nos vamos a sentar, vamos a reflexionar, vamos a ver cuáles son las premisas, cuáles son las hipótesis, y nos quedamos en la reflexión y nunca podíamos tomar una decisión porque siempre nos faltaban antecedentes. Entonces me acuerdo que una vez en el Ágora, ahí en Gómez Milla, nos dijeron, filosofía bajen del Olimpo, porque nosotros pensando como, bueno, pero las premisas, y sabéis que cuando, me acuerdo que una vez se tomaron la escuela, tuvimos 3 meses sin clase, nosotros hacíamos clases en la casa de los profesores, y todos los compañeros hacíamos clases en la casa de los profesores, íbamos turnando, así que a pesar de estar ahí en Gómez Milla, fue bien poco politizado. Y bueno, mis papás se separaron cuando yo tenía 15 años, yo me fui a vivir con mi papá, así que de los 16 que vivía con mi papá, y mi papá se volvió a vivir a Paraguay. Entonces yo me quedé como viviendo sola un poco a los 17, y a los 22 terminé la universidad y me fui a Alemania. Me fui a Alemania con mi pareja a hacer un doctorado en filosofía, y a mí en ese minuto me interesaban las preguntas súper existenciales, como, ¿por qué estamos vivos? ¿Qué significa estar vivo? ¿Qué significa la muerte? Como, esas eran mis preguntas. La política me parecía totalmente superficial, totalmente. O sea, para mí, la política, oye, primero déjame cachar de qué se trata estar vivo y después te digo el resto. Así que nada, viví en Alemania 7 años. Tuve una beca de la Konrad Adenauer, que es de la democracia cristiana. Ellos me formaron en política ya, con la democracia cristiana alemana. Me encantó el sistema político alemán, lo encontré, bueno, ellos son federales, entonces hay ¿Estás en mucha Berlín? participación local. No, estaba en Friburgo, Ya, que es la ciudad verde ya. de Alemania, es la ciudad ecológica, una ciudad muy chiquitita, medieval, en el sur de Alemania, y ahí me encantó
el cuidado por la naturaleza. Yo siempre he sido de subir cerros y subir la montaña, y amo la naturaleza. Los alemanes muy preocupados por la ecología, por el medio ambiente. Me encantó esta estructura social donde tú tienes ciertas cosas cubiertas, como la salud, la educación, tienes un piso mínimo para todos. Por supuesto, es un país súper rico, entonces también no solamente es cubierto para todos, sino que es de buena calidad para todos. ¿Ya? Me encantó, me gustó mucho eso, esa solidaridad. No me gustó en Alemania el hecho de que el Estado es tan fuerte que el Estado es el solidario, no tú con tu vecino. O sea, había poco tejido social, encontré yo. ¿Ya? Los papás muy alejados de sus hijos, no existen los primos, no te haces cargo de tu papá porque es el Estado el que se tiene que hacer cargo. El Estado se hace cargo de los enfermos, el Estado se hace cargo, ¿te fijas? Entonces, de alguna forma, una sociedad más egoísta, creo yo, y muy rica y con mucho bienestar, y un Estado muy fuerte que se hace bien cargo de estas necesidades sociales. Entonces le vi las dos caras. Qué rico tener un Estado que está ahí para ayudarte, pero no me gustó el hecho de que la gente estaba muy sola, ¿ya? Porque estaba ese Estado tan presente. Y nada, tuve mucha formación de la democracia cristiana, muy ligada a la Konrad Adenauer, estudié 7 años en Alemania, de ahí vuelvo a Chile y me meto a trabajar en la Universidad Andrés Bello, fui directora de carrera, pero fui directora de carrera, secretaria académica, secretaria, junior, fotocopiadora, o sea, era, era la señorita del kiosco que hacía todo. Miss Andrés Bello. Exacto, te juro. Y no solamente era la directora de la carrera de filosofía, que eran poquitos alumnos, éramos súper poquitos, pero filosofía daba cursos a todas las carreras de la Universidad Andrés Bello. Entonces, en República y en la Casona Las Condes. Entonces yo tenía que hacerme cargo de todos los estudiantes a los cuales yo les repartía clases que tenían ética, todos los alumnos de antropología filosófica. Entonces era bien desgastante, me comió la burocracia, podría decir, la parte administrativa me comió, me mató. Y también tuve una pequeña crisis existencial porque yo estaba preocupada del ser, y claro, en Alemania con tanto bienestar, como que tú puedes preocuparte de esas preguntas, pero llegué a Chile y empecé a ver la pobreza. Yo tenía estudiantes míos que no tenían plata para la micro a veces. Entonces yo trataba de ayudarlos, ver becas, cómo los podía ayudar todo el tiempo, y se me empezaba a hacer como, ay, un poco inútil hacerme estas preguntas tan abstractas, viendo necesidades tan concretas. Y en un momento como de crisis existencial, dije, la educación está tan mala y la educación es algo que realmente puede ayudar a la gente. Y yo veo que el debate no es tan de alto nivel, está tan politizado. Yo creo que yo me podría meter acá y podría aportar. Me tocó la acreditación de la carrera y sabéis que me tocó trabajar 9 meses para cumplir con los criterios de acreditación y tenía que invertir un montón de plata y recursos en cosas que me iban a acreditar, pero yo encontraba que eran plata perdida porque no me servía para mejorar la formación de mis estudiantes. Y la formación de los estudiantes para darles más herramientas y para que quieran mejor, nunca estaba evaluada. Yo decía, bueno, esto yo lo puedo cambiar, podría ser un buen sistema de acreditación y esto repercute en una mejor formación para mis estudiantes. Y ahí me quise ir al tema de las políticas públicas y ahí llegué al Centro de Estudios Públicos, donde conocí a Arturo Fontaine y especialmente a Harald Beyer, donde me ayudaron, donde aprendí muchísimo, también Lucas Sierra, donde aprendí de política pública, aprendí de educación de primera infancia y nada, ahí mi pasión surgió y soy una apasionada por todo lo que tiene que ver con educación y primera infancia y los niños son mi punto débil y todo lo que yo pueda hacer por ellos, ahí estoy. Esa es un poco mi historia. Ya. Bueno, gracias por abrirte, pues, Silvia. Sí, la idea un poco es que para mí el proceso constituyente tiene una variante diferente al senadores, diputados, alcaldes, concejales, ¿cachai? O presidencial, y es que tiene que ver, mira, Mi gatito, exquisito. y es que tiene que ver con quién va a ser nuestra voz. Quizás este va a ser, mira lo que te voy a decir, quizás este va a ser el proceso electoral más puro que vamos a tener en muchos años, de aquí para atrás, que es realmente entender por quién vamos a votar y quién va a ser nuestra voz en este proceso tan importante. Pero ojalá, pues Mariano, porque ¿sabes qué? He estado visitando muchas ferias, mi distrito es gigante, y hablando con los vecinos, con la gente, y la gente primero, mucha gente no sabe que el 11 de abril hay elecciones. Después, en mi distrito solamente somos 64 candidatos.
Imagínate lo difícil que es poder conocer 64 candidatos y poder elegir. Yo creo que hay que hacer un tremendo esfuerzo por informar y bacán que ustedes lo estén haciendo, contribuyendo a eso, porque si no, imagínate, ¿para qué todo este esfuerzo? Sí, sí, yo creo que falta difusión y tiene que ver un poco con lo que hablamos, la representatividad, así como sentimos que no tenemos representatividad, el Estado de alguna manera tampoco informa, porque esos vasos comunicantes no existen ni de ida ni de vuelta, ¿no? Así que nada, pues, la idea de la plataforma es esa, son todos bienvenidos y queremos escuchar la opinión de todos. Y la idea de la plataforma después es seguir el proceso constituyente, que va a ser muy suculento en términos de información para nosotros, para ver cómo se van instalando temas, cómo la opinión pública va influenciando en esa presión de la conversación constituyente. Yo estoy súper alucinado por lo que va a pasar, o sea, va a ser ultra interesante y vamos a hacer un proceso de salir de nuestra adolescencia cívica de alguna manera, va a ser bien chulo. Oye Silvia, para cerrar, y junto con agradecerte, ¿por qué lista vais? ¿Qué distrito y qué comunas están en tu distrito? ¿O qué sector? Mira, soy independiente, no pertenezco a ningún partido político, pero pertenezco a un movimiento, que somos los que venimos de Ciudadanos, que nos independizamos de Ciudadanos y creamos el movimiento Sumamos, que estamos apoyando a Sebastián Sichel como nuestra carta presidencial, y yo pertenezco a ese movimiento, que somos de centro, centro liberal, y voy por un cupo de Renovación Nacional en la lista de Chile Vamos, o Vamos por Chile, que se llama ahora, y voy por el distrito 10, que contempla 6 comunas bien grandes: Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja y Santiago. ¿Qué comuna? Son 6 comunas, ha sido súper interesante, pero gran tarea, porque es mucho lo que hay que recorrer, mucho lo que hay que conocer, y darse a conocer también. Sí. Oye Silvia, gracias por la entrevista, te agradecemos. Y nada, pues te deseamos suerte en las elecciones constituyentes y ojalá que te vaya bien para que sigamos después la conversación los 2 años que vienen, porque va a ser algo súper enriquecedor para toda la sociedad. Gracias, Mariana, a ti, y nada, feliz de contribuir y de poder salir elegida. Ojalá, me encantaría. Ojalá, pues, que te vaya bien, Vamos a hacer Silvia. todo lo Gracias. posible. Que estén bien. Chao. Chao. Chao.